Para Camilo José Cela no existen los géneros literarios. Existen la realidad y el lenguaje, la mirada y la actitud ante la escritura, la vida y el papel en blanco. Coger la vida y estrujarla contra el corazón, he ahí la labor del novelista, ha dicho Cela. He ahí también a Camilo José Cela, pasión de vivir y pasión de escribir. En este capítulo final de la serie, de este documento acerca de uno de los grandes escritores de lengua española, don Camilo José Cela nos habla de su concepto de la novela, de ese arte sobre el que sabe todo porque lo ha leído y lo ha experimentado todo. También se refiere a un tema para él entrañable y para todos los iberoamericanos muy importante: España, los españoles y lo español. A lo largo de estos programas en los que Camilo José Cela ha charlado con usted, gracias a la maravilla de la televisión, usted ha podido comprobar que don Camilo José es una personalidad singular y un virtuoso del lenguaje. Por ello hemos decidido cerrar esta serie con un interrogatorio a bote pronto, en el que Cela responde con velocidad y brillantez a preguntas de Joaquín Soler Serrano y de este servidor sobre los temas más diversos que nos revelan una vez más a Camilo José Cela en persona y en obra. Me he planteado hace ya mucho tiempo el problema de qué es la novela, de qué cosa es la novela. Y la verdad es que no llegué más que a una conclusión paradójica. Yo dije hace ya muchos años, y lo mantengo, que para mí novela es todo aquello que, editado en forma de libro, y debajo del título, entre paréntesis, dice la palabra novela. Con esta paradoja quiero dar a entender que en la novela cabe todo. Observen que hasta ha habido novelas en verso. Los romances de Ciego son novelas en verso. Novelas cortas donde se relatan espantosos crímenes en verso, quizá para que la gente lo recuerde mejor. Y que uno de los monumentos de la literatura española, que fue el Cantar de Mío Cid, en realidad es una novela en verso. Naturalmente, se trataría de buscar una definición algo más concreta. Todos los novelistas han teorizado sobre esta cuestión y, al margen de los novelistas, desde, qué sé yo, desde Ortega Gasset hasta Milán Kundera, pues también han tratado de averiguar qué es aquello que es novela. Yo creo que no se ha llegado a ninguna conclusión válida, porque si admitimos que el arquetipo de novela es, por ejemplo, Le Rouge et le Noir de Stendhal, El rojo y negro de Stendhal,
pues ahí no nos caben los experimentos de las novelas intimistas francesas penúltimas, y si suponemos que el arquetipo es Dickens o Dostoyevsky, pues fuera de ellos nos quedaría la novela picaresca o nos quedaría. Yo creo que es muy peligroso tratar de teorizar sobre esto porque, insisto, no se llegaría a ninguna solución concreta. Los orígenes de la novela son remotos. Me parece que ante ustedes tuve ocasión de decir que la mayor parte de los tratadistas tienden a suponer que los orígenes de la novela coinciden con el Decamerón de Boccaccio, donde se narra la peste de Florencia. Pero 14 años antes de la peste de Florencia se había publicado El Conde Lucanor, del príncipe don Juan Manuel, que algunos tratadistas llaman infante. En todo caso, esto sería lo de menos, puesto que la novela adquiere su mayoría de edad muchos años después. Hay tantos posibles modelos de novela como novelas mismas. Cuando una novela sigue demasiado las huellas, los derroteros que le han marcado sus antecesores, probablemente no pasa a la historia. Es una novela que como género no tiene mayor consistencia ni consideración. Acabo de llamarle género y quisiera aclarar que yo no creo en los géneros literarios, y menos en poder definir la novela, que me parece un algo proteico, vario, extensísimo, donde cabe todo, desde el pensamiento filosófico hasta la más lírica descripción de un estado de ánimo amoroso o transido de lirismo. En la novela no se trata de reflejar la realidad, sino lo que hubiera podido confundirse con la realidad. La novela no tiene por qué contar verdades, aunque sí es rigurosamente necesario que cuente verosimilitudes. Si algo que acontece, hablo naturalmente de la novela que refleja el mundo inmediato en el que vivimos, una novela fantástica que habría todo, claro, una novela de aventuras, bueno. Trata de reflejar aquello que está acaeciendo. Si esto no tiene visos de verdad, no se puede llevar a la novela porque nadie lo habría de creer y nos exponíamos que el presunto lector cerrase el libro. Las novelas con frecuencia han buscado adjetivos. Yo creo que las novelas no se pueden dividir ni admiten más adjetivos que dos, bueno o malo. Hay buenas novelas, malas novelas y se acabó. Porque es que la aparición de las novelas con adjetivo, la novela de aventuras, la novela social, la novela amorosa, la novela rosa, la novela policíaca, etcétera, con frecuencia encubren un subgénero que nada podría quedar más lejos de nuestro ánimo de hoy. Los países, yo no creo que la novela se dé por países. Ha habido, evidentemente, países que han tenido una gran trayectoria novelística, pero esto no quiere decir que haya que descartar a todos los demás. Por ejemplo, para los occidentales, la novela es la española, sin duda, es la francesa. Hablo de sus orígenes, hablo de los orígenes de la novela como tal género, esto es a finales del 18, principios del 19. La gran novela inglesa, la gran novela rusa, menos importante en sus orígenes, repito, es la alemana, casi inexistente salvo las sagas, las escandinavas, y nosotros ignorábamos, y con frecuencia seguimos ignorando, las posibles novelas que se hubieran producido en el Extremo Oriente, China, Japón, etc. Esto a lo mejor es un error de perspectiva, a lo mejor nuestro observatorio está situado de tal forma que no vemos estas posibilidades de novelas ajenas a nuestro sentimiento, pero en todo caso cada cual habla de aquello que conoce o siente. Para Gertrude Stein, toda la novela moderna nace de la novela picaresca española. No va descaminada, porque hay una influencia no ya inmediata, sino también de ambiente, y no es necesario que esta novela picaresca la hayan conocido los autores que vinieron después y de lengua no española, para que insista en decir que puede haber una difusa influencia de ambiente. Cuando Albert Camus y yo publicamos L'Étranger y la familia de Pascual Duarte, hubo incluso tesis doctorales demostrando que la familia de Pascual Duarte estaba influida por L'Étranger de Camus y al revés. Naturalmente, por lo menos la mitad de estas tesis doctorales eran falsas, cuando en realidad lo eran todas, puesto que Albert Camus y yo entonces no nos conocíamos. Sí podríamos pensar que ha habido momentos de brillante
eclosión de la novela. En la novela en lengua española, el último fue el boom latinoamericano en España. Fenómeno curiosísimo donde, aprovechando una materia prima, una calidad literaria de primerísima calidad, hablo de Gabriel García Márquez, claro, Mario Vargas Llosa, Cortázar, etc. Gabriel Infante, Bryce Echenique, seguramente me olvido de muchos al hablar de memoria, que partiendo de una materia prima, repito, de primera calidad, tuvo un lanzamiento editorial adecuado y caló en la gente, porque los padres y abuelos literarios, grandes escritores hispanoamericanos inmediatamente anteriores al del boom latinoamericano, me refiero a los Ricardo Guiraldes, Benito Lynch, Rómulo Gallegos, Miguel Ángel Asturias y tantos más, casi habían caído en el anonimato en España, a pesar de que habían publicado casi siempre en Mauch, en Barcelona, bueno, sus primeros libros. Naturalmente es gozoso poder declarar la existencia de este grupo de escritores de primerísima fila, aunque su caja de resonancia haya sido una maniobra editorial, que por otra parte habría que agradecer al editor que se le ocurrió hacer. En mi infancia, mi madre era inglesa, como me parece que dije. Yo recuerdo haber leído muy de pequeño, bueno, muy de pequeño tampoco, muy de adolescente, David Copperfield y Mr. Pickwick de Dickens y los libros de Stevenson o Melville. Para mí me causaron una gran impresión y fue muy grata aquella lectura que me acompañó siempre. En los franceses tardé más en llegar a Stendhal o Balzac o Flaubert, aunque siempre sus experiencias, sobre todo Flaubert, que quizá no fuese tan gran escritor como Stendhal, pero sí muy aleccionador, tuvieron en mi ánimo. Y me impresionaron mucho las novelas rusas publicadas en Madrid por Aguilar y traducidas, yo no sé si directamente del ruso, ignoro si se conocía esta lengua por aquí lo bastante, o a través del alemán. Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, Chekhov, me impresionaron mucho y me parecieron novelistas muy importantes. Naturalmente, su huella se ve en mi obra, no de los novelistas rusos, sino de todas mis lecturas anteriores, pero también en la obra de todos los que nos dedicamos a este oficio, porque la literatura no es un producto de generación espontánea, es una carrera de antorchas. La literatura es una cultura que de generación en generación se va transmitiendo a quienes nos vienen detrás. Y estas personas que nos suceden llevan la antorcha, llevan el testigo hasta donde pueden. De ahí que hoy las novelas sean técnicamente muy superiores a las novelas que habrían tenido su gran auge en el siglo XIX. Cualquier novelista mediano de hoy conoce mucho más cómo se hace una novela que lo que podrían conocer estos autores que dijimos, o entre los españoles Galdós, por ejemplo. Pero no nos olvidemos que esto no tiene nada que ver con la última calidad de la novela, porque lo que al final la definiría sería el talento que haya podido arrimar cada uno. Observen ustedes que hoy cualquier estudiante, no ya de medicina, sino de bachillerato, conoce el fenómeno de la circulación de la sangre, fenómeno que por otra parte ignoraban los hipocráticos griegos, por ejemplo, que fueron los grandes médicos de la humanidad. Esto solo quiere decir que aquel acervo de cultura del que disponemos se ha venido haciendo a través de los siglos y la novela, como ustedes comprenderán, no tenía por qué hacer excepción. En la población española de Iria Flavia, sobre la carretera que va de Santiago de Compostela a Pontevedra, se encuentra la Fundación Camilo José Cela. Fue inaugurada el 11 de junio de 1992 por sus majestades los reyes de España
quienes fueron los primeros en firmar el libro de visitantes distinguidos. El rey Juan Carlos I preside el Comité de Honor de la Fundación. En el remate, a la entrada del edificio, se observa la piedra grabada que asienta la presencia de los reyes españoles el día de la apertura e inauguración. La Fundación surge con el propósito de promover el estudio de la obra de Camilo José Cela y de conservar su patrimonio cultural, humano y aún anecdótico. Edificio, muebles y objetos de arte fueron donados en su totalidad por el novelista. La Fundación es una muestra viva de su larga trayectoria como escritor. Frente a la casa en la que está ubicada la Fundación hay un busto de Cela realizado por el escultor Pablo Serrano. Realizar un recorrido por la Fundación significa repasar no solo la fecunda obra de don Camilo José, sino también recordar a personajes memorables, amigos del escritor, que fueron protagonistas de la vida cultural del siglo XX. Resalta el interés de los visitantes por ver los originales de la novela La familia de Pascual Duarte. A 50 años de haberse publicado, se guardan en esta vitrina algunas de sus múltiples ediciones en español y en otras lenguas. En su estudio, Cela guarda celosamente los manuscritos originales de sus novelas. En el librero central se encuentra el diploma que lo acredita como Premio Nobel de Literatura 1989. También vemos ahí la medalla con la efigie del señor Alfred Nobel. En otro muro del estudio están colocados los títulos de doctor honoris causa con los que ha sido distinguido el novelista. Entre los objetos de arte que causan mayor atracción, destacan sin duda las pinturas de Miró y de Picasso dedicadas al escritor. Ambos artistas ilustraron un número completo de la revista Papeles de Son Armadans, dirigida por Camilo José Cela. Junto a esas obras de arte, Cela expone también su propia pintura. Varios pintores han retratado al escritor en distintas etapas de su vida. En otra de las salas hay una vitrina llena de objetos diversos, tales como plumas y encendedores, entre ellos uno grabado y dedicado por Pablo Picasso, así como muchos otros artículos y condecoraciones de gran valor para el autor de La Colmena. La Fundación Camilo José Cela está rodeada por un agradable jardín por el que con frecuencia se pasea su presidente vitalicio, don Camilo José Cela. En un extremo de ese jardín hay una máquina de ferrocarril que perteneció a la West Galicia Railway Company, cuyo director gerente fue don John Trulock, abuelo de Cela. La Fundación Camilo José Cela fue el escenario de la serie de televisión que ahora presentamos a ustedes. España, como noción política, como entendimiento político, es algo que nace con los Reyes Católicos, con la toma de Granada. Antes existía, naturalmente, el Principado de Cataluña, el Condado de Barcelona, el Reino de Aragón, los reinos de Castilla, León, el Reino de Galicia, pero la unidad, el entendimiento de lo que hoy llamamos España, nace, ya digo, con los Reyes Católicos. Por tanto, cuando se dice que Séneca era español, no es cierto, Séneca era cordobés. Cuando se dice que Trajano es español, tampoco es cierto, puesto que Trajano era sevillano,
Pero los españoles no existen o no existimos más que desde entonces. Coincide la unidad de España menos Portugal, lo de Gibraltar es una pequeña anécdota colonial inglesa, coincide con la expulsión de los moriscos y de los judíos y con el descubrimiento de América. Naturalmente, esto acarreó una serie de circunstancias complejísimas que nos hacen pensar que el entendimiento de España no es nunca demasiado fácil ni obvio, como podría serlo el de otros países, quizá mucho más importantes de los que somos nosotros, como los recientes Estados Unidos de Norteamérica. En España, o en lo que después habría de llamarse España, coincidieron hasta los Reyes Católicos 3 culturas, 3 razas y 3 religiones: judíos, moros y cristianos. El error de los Reyes Católicos, a mi juicio, fue expulsar a los judíos, que daban médicos ilustres, daban amanuenses magníficos, daban físicos, daban comerciantes, y a los moriscos, que eran los agricultores que cultivaban los campos españoles. Los caballeros cristianos dedicados a hacer la guerra, cuando terminaron con este menester, no sabían lo que hacer y España entró en la cuesta abajo. Hay unos bellísimos versos de Fernando Villalón, un gran poeta injustamente olvidado andaluz y muy reciente, de hace 60 o 70 años, no más, que hablando de los moriscos trataba de decir que no se habían ido, tampoco se fueron los judíos, ahora hablaremos de esto, que decían: islas del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir, allí quedaron naturalmente. Los judíos se fueron en una mínima parte, en una mínima proporción. Los demás, y en gran parte, se convirtieron al cristianismo o fingieron convertirse al cristianismo. Es lo que dio origen a los que se llamó marranos, los hijos y nietos de conversos. Pero cuidado, porque entre los marranos estaba nada menos que Santa Teresa de Jesús y nada menos también que Cervantes. Los judíos, que eran hábiles e inteligentes, lo siguen siendo, al pasar al catolicismo llegaron hasta las altas dignidades de la Iglesia. Y hubo un arzobispo, Santa María, que era naturalmente de origen judío, marrano, y varios inquisidores, el más dramático de todos ellos, Torquemada, porque, dado que no hay peor cuña que la misma madera, eran los que con más saña perseguían al resto de los judíos. En el año 1492, con la toma de Granada y con la conquista de los últimos reductos árabes en España, los historiadores con frecuencia hablan de reconquista, término que rechazo, porque no se puede llamar reconquista a una guerra que dura 900 años. 9 siglos durante los cuales, con harta frecuencia, moros y cristianos se aliaban para luchar contra cristianos y moros de la comarca colindante. Cuando se toma por los Reyes Católicos Granada y se emprende la larga aventura del descubrimiento de América, nos encontramos los españoles con un mundo ignorado, supongo que apasionante, sin duda ninguna, poblados por unas culturas curiosísimas, que algunas de ellas estaban en pleno auge, pero no muchas ya en franca decadencia, y poblados por unas personas que naturalmente querían defender lo suyo, lo cual es de un sentido común aplastante. La lucha entre los aborígenes y los españoles fue muy prolija, muy larga, y también corrió suerte muy varia, ya que no se puede decir que llevásemos la voz cantante ni los unos ni los otros durante mucho, mucho tiempo. Sí se puede decir que la independencia de los que fueron hoy países iberoamericanos, desde México hasta la Tierra del Fuego de Chile, fue un producto de maduración política de aquellos mundos, pero en su origen, en gran parte de ellos, no fueron motivados por un afán de independentismo, sino que fueron no más que guerras civiles que trajeron como consecuencia aquella emancipación que, por otra parte, nos vino muy bien a los españoles, puesto que
estos países tenían ya un grado de madurez suficiente y más que sobrado para poder vivir por su propia cuenta y por su propia administración y sus propias brújulas. Esto llega a la paradoja en países como Venezuela, donde el ejército realista era todo de indios y el ejército patriota era todo con oficiales españoles. Esto naturalmente se ha escrito 1000 veces y no se trata de incidir en ello, pero sí de que el entendimiento entre América y España o entre España y América es algo que nos compete a todos. Mientras se quiera dejar una voz fuera o no se traten de ver los problemas uno por uno y las situaciones también de una en una, con los ojos limpios de telarañas, estaremos perdidos. Entre los españoles la convivencia no fue nunca fácil, fue quizá más bien difícil, puesto que, como antes aludía, cuando los señores cristianos, los caballeros españoles, se quedaron sin la preocupación de las guerras, ¿qué es lo que iban a hacer? Llevarse mal, lo cual fue doloroso. La sangría de América la he estudiado muy bien en un magnífico libro publicado por Revista de Occidente, titulado Los banqueros de Carlos V, don Ramón Carande, su autor, economista liberal de ilustre cuna intelectual, que dijo y que explica que Carlos V estaba sin una peseta para poder seguir haciendo la conquista y la explotación más o menos de América. Ahora bien, en todo caso sí podemos decir lo que es cierto, que mucho antes que que los ingleses en Norteamérica fundasen universidades, nosotros las habíamos fundado ya. La primera, no del continente, pero sí de América, en Santo Domingo, la primera del continente en Perú, e inmediatamente en México y en otros muchos países, uno detrás de otro. Y esto es una evidencia que la historia jamás podrá negar a la guerra, a la cultura española. Los españoles anduvimos más o menos por las 5 partes del mundo. Por Europa constantemente, por África con cierta frecuencia, por América ya es sabido, pero también por Oceanía, de donde más o menos se borró toda huella de nuestro paso. Lo digo con el dolor de ver que el español como lengua ha desaparecido en Filipinas, donde hablan pues la lengua de ellos, que no es muy eficaz, pero sí un mal inglés aprendido de los norteamericanos. España, por otra parte, tiene una pluralidad complejísima. España no es un país, sino un puzzle de países. Y esto se ve no ya entre los hablantes del español, del catalán, del gallego, del vasco, sino dentro de cada uno de estas comarcas o de estos países, de un lado al otro. Porque ¿qué tiene que ver la Galicia campesina y añorante con la Galicia aventurera, pescadora y navegante? Muy poco. Nos unifica, claro, el que todos seamos vagamente de la misma raza, todos seamos vagamente parientes los unos a los otros y todos hablemos mejor o peor nuestras dos lenguas, que son el español y el gallego. Sí me gustaría añadir, por último, que la aportación de la cultura española a la cultura universal no se ha considerado jamás en su justa proporción. Porque solo en el siglo XX la pléyade de pintores, escultores y escritores, empezando los pintores Picasso, Miró, Dalí, Tapies, Zuloaga, Solana, etc., los escultores Ángel Ferrán, Julio González, qué sé yo, Vittorio Macho, los escritores, la generación del 98 y la generación del 27, no voy a enumerarlas puesto que la conocen ustedes. Esto es un plantel que no lo han dado, no han aportado a la cultura juntos Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Estoy muy cansado de que los españoles tengamos que viajar por Europa pidiendo perdón, puesto que todavía tenemos que enseñarles a los europeos, y ahora con la Europa unida tendremos ocasión de hacerlo, dos cosas fundamentales para la buena marcha de los países, que son la afición a los toros y el hecho de dormir la siesta, que yo llamo yoga ibérico y es muy saludable.
La envidia es una maldición de Dios. Mi llorada y respetada amiga María Zambrano, a quien tanto debo, y me honro en reconocerlo así públicamente, que me ayudó tanto en mis primeros años, María Zambrano decía que era el infierno en la tierra. Yo entiendo que la envidia dolorosamente es el mal hispánico. Así como el mal anglosajón es la hipocresía, y el mal francés es la avaricia, el mal intrahispánico es la envidia. Me reconforta pensar que más vale ser envidiado que envidioso. La soberbia es un pecado para hijos de familia o para, qué sé yo, falsos triunfadores de oropel. No tiene mayor... Es una especie de pequeño fallo que no hay que... El que se siente soberbio, lo único que demuestra es que es tonto. Es uno de los ingredientes del espíritu humano, al lado de la bondad. No más importante, tampoco menos importante. El hombre, con harta frecuencia, es malo gratuitamente. Léase L'Étranger de Albert Camus, mi llorado amigo, o léase La familia de Pascual Duarte mío. El hombre con frecuencia es malo gratuitamente. También, recuérdese San Francisco de Asís, puede ser bueno gratuitamente. La ira es un descargo de adrenalina. La ira, a lo mejor, acaba arreglando alguna situación que otra. No es tampoco uno de los pecados más graves. Yo no soy árabe, pero no tengo más remedio que creer un poco en el destino. No sé si toda nuestra trayectoria a lo largo de esta vida viene marcada o no por el fatum de los griegos, pero en todo caso hay que considerar que nos debemos probablemente alguna suerte ya predeterminada. Yo sueño, como cada hijo de vecino, naturalmente el que no sueña se vuelve loco o se muere. Hablo del sueño dormido, no de la ensoñación. Yo no creo demasiado en la interpretación de los sueños, ni tampoco en las premoniciones que puedan. A veces le aducen a uno ejemplos que sí son muy claros, que de ser esto cierto, yo tengo mis reservas de que puedan ser así. He tenido sueños siempre muy inmediatos para los cuales no es necesaria interpretación ninguna. Y sueños tan inmediatos que parecen casi infantiles. Tengo pocas veces pesadillas, de lo cual me alegro, claro. La mujer, yo no concibo la vida sin una mujer al lado. Supongo que la gran soledad que a algunas personas en los últimos años de su vida puede afectar al morirse de la mujer amada con la que han vivido tanto y tanto tiempo, la entiendo perfectamente. Creo que es algo muy necesario como muleta para el hombre. Bueno, el placer, el deleite es una evidencia, es algo que está ahí, que hay que contar con él. Podría ser a veces el antídoto del dolor, si no fuese porque a veces también puede causar más dolor todavía. Se ha dicho siempre que la especie humana, el hombre, el macho de la especie humana, o la mujer, la hembra de la especie humana, son los únicos mamíferos vertebrados superiores capaces de hacer el amor sin amor. Esto es cierto, si no entendemos bien las palabras. Fíjense ustedes que en español ahora se está diciendo hacer el amor. Hacer el amor es una frase, no es una palabra. Naturalmente, si se dice joder, queda la cosa demasiado violenta, demasiado... Pero es que había un verbo en español que se ha olvidado, que está en el diccionario de la Academia con esta acepción, que es yogar. Naturalmente, no es lo mismo yogar con amor que sin él. Esto está claro y salta a la vista. Goethe decía que prefería la injusticia al desorden. Creo que es una formulación mal planteada, porque la justicia y el orden son una y la misma cosa. El orden, naturalmente,
No es el orden de las gentes de orden que se puede confundir con la paz de los sepulcros. El orden es el orden jurídico de los estados. Bueno, la vanidad es para uso de hijos de familia, es una tara, un pequeño defecto sin mayor importancia. El vanidoso suele no ser más que un pobre desgraciado. América, yo creo que una de las asignaturas que deberían cursarse y aprobar con brillante calificación para poder acceder a una carrera universitaria en España, esto es como culminación del bachillerato, sería hacer un viaje a América. Un viaje a Iberoamérica para entender que están en su sitio, que saben perfectamente a dónde van, que tienen una riqueza léxica, humana, física, de todos los órdenes, de primerísima calidad, y que nos pueden enseñar a los españoles muchas cosas, entre otras humildad. Un drama espantoso. Salustio, Homero, muchos autores clásicos decían que era la peor de las cosas que le podían suceder al hombre. Porque lo malo de todo esto es que las guerras civiles, y la última, la de los españoles, dramática, ahora la de los pobres yugoslavos, bueno, no solo no resuelve nada, sino que complica todo. No hay posibilidad ninguna de admitir como solución de nada, una guerra civil. Es algo espantoso. Y digo todo lo que pienso con conocimiento de causa, puesto que la guerra civil española me tocó de lleno. No olviden ustedes que yo tenía 20 años en 1936 de dramático recuerdo. Bueno, yo no siento gran aprecio por los políticos en el mundo entero. Los políticos y los inventores de religiones me han parecido siempre unos arbitristas. Naturalmente, con todas las excepciones que ustedes quieran enunciar, claro es. En general, no siento demasiado aprecio hacia los políticos. Bueno, ya está llegando, ya estamos terminando el siglo XX. Yo no sé cómo va a terminar. Repito una vez más que la futurología no me interesa lo más mínimo y que los profetas no han acertado jamás. Ahora bien, no estamos dando muestras de mayor cordura en este final del siglo XX. Si se reprodujese el fenómeno del milenarismo, en que la gente creía que era el fin del mundo, por lo menos sería divertido. Pero lo malo es que no se va a reproducir ni esto siquiera. Yo no soy demasiado optimista con la conducta del género humano en este último decenio del siglo XX. Afortunadamente, yo no puedo demostrar todas mis artes en esa faceta porque no me dejan. No está lejos de aquí la persona que me tiraniza y no me deja comer como es mandado, que sería más o menos 6 u 8 veces más de lo que como. Yo he comido mucho, me tocó pagarlo, pero me compensó sin género de dudas. En España hay múltiples grandes cocinas regionales, todas magníficas. Quizá la guipuzcoana, la riojana, la de la Costa Brava catalana. Los gallegos no tenemos cocina, los gallegos lo que tenemos es una materia prima de tal calidad que naturalmente usted coge una centolla, la pone a hervir durante 20 minutos y sale perfecto. Ahí no hay elaboración de ninguna clase. Nuestra materia prima es tan buena que no la necesitamos. Ahora me parece que es uno de los artes más depurados, la cocina y la bodega, no olvidemos esto. En España se están haciendo ahora vinos muy buenos y en Galicia unos vinos blancos excelentes. Sí, lo que pasa es que esa colección la interrumpí por la razón que fuese y esa colección existe, está aquí en la fundación mía. En la primera fue la de Hemingway. Me dedicó una botella de fino macharnudo que nos estábamos bebiendo él y yo mano a mano en el Hotel Felipe del Escorial, en el Felipe II del Escorial. Y teníamos la botella en el suelo, no teníamos vasos porque él no se atrevía a coger vasos por si venía Mary. Mary era su mujer, era una mujer bajita, rubia, muy poquita cosa, pero Hemingway, que era una especie de bárbaro, le tenía un miedo horrible. Y de repente me dijo, bebe deprisa que viene Mary.
Entonces nos bebimos lo que quedaba, que era media botella, deprisísima, y tiramos la botella por la ventana. No le dimos a nadie, afortunadamente, porque a la puerta de los hoteles suele haber siempre alguien, y Mary no se enteró. Tengo algunas curiosas, una firmada por Chaplin, por ejemplo, sí, que no puso más que su firma, bueno, tampoco hacía falta más porque era lo que importaba. Una firmada y dibujada por Picasso, otra por el pintor John Ulbricht, otra por Miró, bueno, muchas más, no me acuerdo de memoria, y esa sigue existiendo. En la vida y en la literatura, ya lo creo, el humor es una primera muestra de inteligencia. El humor no deliberado, el humor no buscado, sino el humor que surge. Claro, los gallegos tenemos cierto sentido del humor, lo cual me da mucha buena esperanza. El hombre sin humor es un pobre hombre, es lo más parecido que hay a una vaca. El hombre con humor, no olvidemos que este humor atlántico nuestro de los gallegos es muy parecido al humor inglés. Chesterton en Inglaterra o Wenceslao Fernández Flórez aquí en Galicia tuvieron una línea de humor magnífico. Me parece un elemento primordial en la conducta del hombre. Ya lo creo. Yo hice un papel en el sótano, hacía de físico escéptico. ¡Qué barbaridad! Lo hice con Marujita Asquerino, que entonces era muy joven, con doña María Bru, actriz de carácter, con Lola Gaos. ¡Qué barbaridad! Los años que pasaron. Hace de esto, pues yo creo que 50 años o casi 50 años. Su director fue Jaime de Mayora. También trabajaba con nosotros una actriz italiana guapísima que se llamaba Paula Bárbara. Estoy acordando, qué alegría. Pero no fue mi única experiencia en el cine. Después hice Facultad de Letras, que dirigió José María Elorrieta, el pobre muerto. Y yo iba en la plataforma de un tren y una campesina, aunque era una actriz profesional, claro, tenía que decirme: oiga usted, este es el tren que va para Navalagamella, y no había manera de que dijese esta palabra. Y yo le dije al director: ¿cómo sabes que es una actriz profesional si no sabe hablar? ¿No? Pero bueno, allá ella. Y me decía José María Lorrieta: estoy desesperado, no sé lo que hacer. Y dije: quita Navalagamella y pon Villalba, que es lo que tuvo que hacer, claro. También tomé parte, también hice un pequeño papel en Manicomio, que dirigía Fernando Fernán Gómez. Eran unos locos que comían en torno a una mesa de banquete, y el jefe de producción fue a verme y me dijo: mire usted, don Camilo, necesitábamos un actor que comiese hierba y tirase coces, y nos hemos acordado de usted. Y dije: hombre, me parece muy oportuna la elección. Y lo hice tan a lo vivo que una pequeña extra, una pobre mujer que había detrás, le pegué semejante doble patada apoyándome en la mesa. Yo no sabía que estaba allí, claro, que la mandé al hospital. ¡Qué horror! Fui a visitarla, no le pasó nada, por fortuna, le llevé unas flores y mil excusas, pero la culpa no fue mía, la culpa fue de los que estaban en el plató, claro. Y también intervine, jamás hice los diálogos de ninguna película, pero también intervine como actor en La Colmena. Salgo de inventor de palabras. Y en El Cipote de Archidona, donde salgo de Camilo José Cela, donde trato de explicar un poco lo que fue todo aquello. Película que pasó inadvertida y que es una pena porque era muy graciosa, que lo dirigió Pepín Fernández, Tito Fernández, que tiene mucho talento. Ahora que entramos en la Comunidad Europea, yo confío en que podamos civilizar a los europeos, que buena falta les hace, aficionándolos a los toros y enseñándoles a dormir la siesta. En todo caso, Hemingway, que aprendió a dormir la siesta en Cuba durante la guerra con los españoles, él estaba en el ejército español, cosa que la gente no siempre sabe, y tiene una pequeña condecoración, una Cruz Roja del Mérito Militar, y Churchill durmió la siesta siempre, incluso en los momentos más duros para su país, en la guerra con los alemanes. Y los toros, bueno, en Estocolmo hay ya una peña taurina, los suecos, que son suecos todos ellos, claro, y que vienen a España solo para ver corrida de toros. Se dice por la gente que si los toros son crueles, tal, no es verdad. Observen ustedes que al toro es el único animal que después come el hombre que se le da defensa. Los demás los matan de mala manera en el matadero, y no digamos
cómo tratan a los pollos y a las gallinas ponedoras en jaulas. Bueno, más vale correr un tupido velo. Yo creo que los toros es uno de los pocos espectáculos clementes que quedan en el occidente. Siento un desprecio absoluto por el dinero. La verdad es que de una manera metafísica no me faltó jamás. Me faltó de manera relativa casi siempre y me sigue faltando, como cabe suponer. Pero creo que el dinero no puede más que entorpecer o prostituir al hombre. Es naturalmente un medio de cambio. En economía política nos decían que era un medio de cambio, no un bien en sí. Por eso el que se dedica a amontonar dinero demuestra que no sabe bien para qué sirve. Bueno, con frecuencia puede ser dolorosa. Yo he visto morir gente de hambre en Eritrea y el espectáculo es espantoso y a uno le remuerde la conciencia. No se puede hacer nada, perdón, los estados podrían hacer muchas cosas. En el mundo siguen sobrando alimentos. Sigue faltando una mínima buena distribución de esos alimentos. Después, la pobreza del clochard en París, por ejemplo, con un carrito de niño viejo y desvencijado almacenando. Esto es una forma de locura como otra cualquiera, esto es diferente. Es, en este caso, incluso una vocación. No tiene nada que ver, claro, con la pobreza metafísica de gran parte de la humanidad. El Estado español le llamaba a Franco. En los sellos que editó en Burgos no decía España sino Estado español. El Estado es el artilugio ortopédico administrativo para que funcione un país que, bueno o malo, se llama España. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora está muy de moda entre progres no decir España sino Estado español, aparte de que es una necedad, porque hay que hablar por topónimos, no por gentilicios, y por palabras, no por frases. Es como decir la Comunidad Valenciana, no, será la Comunidad de Valencia. Esto aquí, afortunadamente, no le llamamos la Comunidad Gallega, sino la Comunidad de Galicia, naturalmente. O la Comunidad de Andalucía, etcétera. Ahí se equivocan los valencianos. Yo creo que hablar del Estado español, si se refiere a, por ejemplo, yo he oído decir en una radio, un frente de chubascos entra por el noroeste del Estado español. Esto no es verdad. El Estado español es la administración pública. O los campos de fútbol del Estado español. El Estado español no tiene campos, los tendrá el Deportivito de La Coruña, o el Celta de Vigo, el Atleti Bilbao, pero el Estado español no, etcétera. Esto no merece la pena ni tomarlo en serio. El culto a la verdad, sin duda. Yo de pequeño fui educado, no olviden ustedes que mi familia era inglesa, en el culto a la verdad. En casa, primero, los hermanos no podíamos jamás acusarnos entre nosotros. Y si alguno habíamos hecho algo malo y lo confesábamos, decíamos la verdad, automáticamente éramos perdonados. Por eso, cuando yo fui a un colegio de frailes españoles, que son muy asnos, y había fumado yo en el recreo, o en el retrete, no sé dónde, y el hermano Bruno, de triste recuerdo para mí, dijo, el que haya fumado, que lo diga, y yo me levanté y me dieron una paliza, y se me cayó el alma a los pies, porque eso era todo lo contrario de lo que yo había preconizado y gozado siempre. Creo que el culto a la verdad es muy importante. La violencia, claro, no todos llevamos dentro a San Francisco de Asís o a Gandhi. La violencia, hay violencias honestas, yo me acuerdo de la violencia de los gallegos cuando yo era muchacho, en las romerías que andábamos a palos todos. Pero una violencia muy, en primera instancia, muy verdadera, y además había descalabrados, pero jamás había un muerto. Eso es como la violencia de los irlandeses, nuestros primos de ahí, un poco más al norte. Esto no es malo. Ahora, la violencia ejercitada como una de las artes por los estados, eso es vergonzoso. Es una vulgaridad. Es una vulgaridad absoluta. Es lo único que que han hecho todos los individuos de la especie humana desde que la humanidad existe. La gente le tiene mucho miedo a la muerte, pero yo no me lo explico, yo no lo entiendo, porque le repito a usted que es algo muy poco variado. A mí no me da miedo ninguna la muerte, me daría miedo, claro, en todo caso, temor o cierto recelo, una lenta agonía dolorosa, ve un viejo. Esto da mucha pena.
Esto es cierto. Pero el hecho de la muerte, no. ¿Para qué? Entre los ingleses podía estar Shakespeare, sin duda ninguna, de ninguna clase. Dickens, lo admiro muchísimo, Stevenson, y tantos más, los norteamericanos más modernos, ya se imaginan ustedes, la gran generación de los 20 y los 30, los Hemingway, John Dos Passos, Faulkner, etcétera. En los franceses, pues, de los franceses de aquel tiempo, Stendhal, Flaubert, Emilio Zola, que no está bien considerado ahora o bien estudiado. Los rusos, naturalmente yo los leí traducidos al español por Cansino Sassens, Dostoyevsky, Gogol, Turguíñez, muchos. Yo siento por lo menos un gran respeto por todo aquel que haya tomado la pluma en la mano para decir algo que llevaba dentro. Y si además ha conseguido decirlo bien, pues mucho mejor, claro. Siento una admiración muy grande por muchos. Yo nací aquí, me gustaría ser enterrado aquí, y yo aquí en Iria Flavia puse mi fundación donde metí todo lo que tengo. Siempre lo digo, yo no quiero compararme con nadie, ni es mi deber, ni mi deseo, mucho menos mi deseo. Pero qué bonito hubiera podido ser tener todos los originales de Galdós, o de Baroja, o de Valle-Inclán, reunidos en una casa, se han desperdigado, se han perdido. Bueno, pues en esta casa están todos mis originales. Lo he cedido a eso que se llama la cultura, a eso que se llama Galicia, a eso que se llama España, a eso que se llama Europa, llámelo usted como quiera. Pero en todo caso, ya no es mío y estoy orgulloso de haberlo hecho así. El paso del tiempo, el gran personaje de Azorín, ya lo creo. Hay que ver pasar el tiempo con mucha serenidad. Y hay que saber estar en cada momento del tiempo que uno le toque vivir con arreglo a ese mismo tiempo y a la propia edad de cada uno, al tiempo propio de cada cual. El querer ir a contrapelo del tiempo es querer luchar contra lo imposible, es querer derribar murallas a cabezazos. Bueno, claro, naturalmente se dijo, y yo lo mantengo, que es el menos malo de todos los regímenes conocidos. En ella nos apoyamos, nos amparamos y estamos gozando en España, afortunadamente respaldados por la figura del excepcional rey que tenemos, momentos de gran auge político y de gran libertad. Ahora bien, no olvidemos que por un procedimiento democrático accedió Hitler al poder en Alemania, lo cual es muy peligroso. Ahora los alemanes dicen que nadie votó a Hitler. Bueno, que me lo explique. Cuidado. Ahora, en todo caso, la democracia, mientras no se invente otra cosa, es el régimen que debemos respaldar todos.